Muy buenas noches, amantes del horror. Sean bienvenidos a este espacio de pesadillas. Si están aquí, es porque gustan de ver los engendros monstruosos de nuestras mentes en nuestras historias. Yo soy Lord Deimos, y el día de hoy traigo una historia de nuestro querido amigo, de seudónimo Dr. Schwartz Ripsteinaiken, quien nos trae una experiencia del mundo hospitalario en México. Espero que la disfruten tanto como nosotros la hemos disfrutado. Los créditos de la música los encontrarás en la descripción del video. Tanatología post-mortem. Quijotescamente se intenta conquistar la muerte cuando muy frecuentemente se afecta el bienestar del paciente, haciéndole daño al prolongar e incluso magnificar su enfermedad. Frank Kevorkian. Bueno, pues las guardias en este lugar eran una buena diferencia a comparación de aquellas que trabajé cuando roté por cirugía. Como médico interno de pregrado en Ciudad de México por parte de una de las universidades de gobierno, curso mi 6º año en rotaciones clínicas que me preparan para lo que es la vida hospitalaria. En general eso significa estar asistiendo a diversas clases por las mañanas, tratando diversos temas de interés clínico con las cabezas de un servicio de un hospital o escuela, para posteriormente atender bajo las indicaciones de algún tutor médico a los pacientes que le corresponden en su consulta o su rotación, mientras que ayudas en general al equipo de médicos residentes que estudian su especialidad en cada servicio, llevando a cabo diversas tareas hospitalarias de las que ves que se encargan los médicos en los hospitales. En un hospital privado estas tareas son limitadas, al ser hospitales de los que los pacientes tienden más fácilmente a levantar quejas contra quienes ellos consideran que no es el médico que han pagado para atenderles, mientras que en los hospitales públicos pueden llegar a ser abrumadoras estas tareas, tomando en cuenta que el gobierno funciona contratando al personal por debajo de los mínimos requeridos para hacer a un hospital funcionar óptimamente. Cuestión que todo mundo sabe, y sin embargo, parecieran tantos exigir aún así que funcionasen como lo hacen los mejores hospitales de Norteamérica. En el caso de la seguridad social, esta está enfocada a gente que trabaja con un contrato que obliga al empleador a pagar los derechos más básicos, mientras que los de salubridad concentran a toda la gente que requiera atención médica sin estar afiliados por un contrato hacia la seguridad social, donde podemos encontrar como pacientes a toda la gente que no tiene medios para un hospital privado, por lo que acuden a un hospital escasamente subsidiado por el gobierno, o quienes tienen algún empleo con un contrato con cierto rodeo legal que exime al empleador de pagar sus derechos básicos, o bien, como la mayoría de los pacientes, gente que subsiste por medios informales, sin dejar de tomar en cuenta a los millones que viven al día en plena indigencia o cerca de ella. Este hospital por el que camino es un hospital de gobierno de seguridad social que, dada la tasa de nacimientos que se observa en la ciudad, no podría sospechar que se trata de un lugar saturado hasta el techo con pacientes del área de obstetricia, pero contrario a las demás. Las camas de obstetricia eran muy limitadas a comparación con el ala dedicada a pediatría, aquella para cirugía o bien la correspondiente a medicina interna. En aquellos servicios por los que ya he rotado, tenían una afluencia de pacientes tal que no era rara la noche en la que se saturaba el servicio de cirugía o medicina interna, teniendo que derivar a otros hospitales a sus pacientes. Sin embargo, el ala de obstetricia era solitaria. En este hospital no llegaban tantos nacimientos como en otros que se encontraban cerca, bajo la misma línea de hospitales. Ante esto agradecía el cambio de ritmo, dado que las guardias en el piso de cirugía parecían estar hechas para que te faltara tiempo para realizar todas las tareas pendientes para la guardia médica, mientras que dormir esas noches de guardia era algo impensable. En cambio, las guardias en este servicio pocas veces involucraban más de 2 partos por noche, lo que dejaba bastante tiempo para descansar, siempre que no hubiera algún paciente en labor de parto. Ahora mismo me dirigía a atender la consulta de uno de esos 2 partos promedios para esta noche, junto con el médico residente, un sujeto alto como yo, pero ligeramente fornido,
de cabello pelirrojo, barba cerrada y facciones afables. La paciente era primigesta, o sea, sé que este era su primer parto, y menor de edad. Viendo el borramiento del cuello uterino y la dilatación del mismo, se auguraba una larga espera antes de que se diera el alumbramiento. La consulta fue normal. Ella se encontraba nerviosa por haber roto aguas, pero no presentaba dolor, razón por la que la paciente fue ingresada al área de labor para observación tocográfica y posible conducción del parto por medio de la farmacopea común en estas situaciones. Se le dejó el medicamento para inducir la aceleración por vía hormonal del parto listo en una solución por goteo. En estos momentos cerrada. Cabe recalcar que dejamos dispuesta para la inducción tras haber procurado a la paciente un par de horas de descanso, una vez que fue comprobado que el parto sería un acontecimiento matutino, según lo que nos indicó el registro tocográfico, y, en vista de que esta sería probablemente nuestra única paciente, decidimos dejar a la suerte por una moneda el ver quién montaría guardia en la misma habitación en dado caso de que se desencadenara el parto antes de tiempo, mientras el ganador del volado descansaría en la habitación de descanso para médicos. La fortuna sonrió a favor de mi jefe inmediato, por lo que me quedé un tiempo más analizando las cuasi ausentes contracciones de la embarazada antes de decidir descansar también un par de horas en una camilla aislada, con un biombo que se encontraba a unos metros de la paciente que dormía ahora plácidamente. Me disponía a descansar igualmente al leer en mi teléfono ciertos temas relacionados con los medicamentos de riesgo en el embarazo y sus probables efectos in útero. Estudio que realicé hasta el momento de la madrugada en el que finalmente estaba cabeceando por el cansancio, 2:45 am. Leía en la pantalla de mi teléfono mientras, con la espalda sobre la camilla, cerré los ojos para entregarme a la negrura del descanso sin sueños que solía tener en las afortunadas guardias en las que podía disponer de dicho tiempo. Fueron pocos minutos, o así lo sentí, antes de que sintiese un frío congelante que me caló hasta el tuétano, haciéndome abrir poco a poco los ojos frente a mí, revisando una vitrina con soluciones. Se encontraba una enfermera, esbelta, de mediana estatura, completamente arreglada con un vestido blanco, inmaculado y perfectamente planchado. Portaba una cofia a la vieja usanza que recordaba a las enfermedades de las grandes guerras, y volteó a verme por un instante sin decir ni una palabra. Su cara mostraba unos rasgos finos sobre un rostro muy bello, de un moreno le daba un matiz de belleza muy tradicional al estilo mexicano. Ella, al verme de vuelta con sus profundos ojos negros, sonrió ligeramente de una forma que, más que transmitir animosidad, me invadió con una profunda intranquilidad, mientras al dar un paso hacia atrás y ocultarse del brillo de la lámpara del pasillo aledaño, que daba escasos reflejos de luz al área de labor, ocultó su rostro parcialmente en penumbras que le daban una forma tal, con las sombras que lo contorneaban, como si sus ojos hubieran desaparecido para transformarse en esqueléticas y oscuras cuencas vacías en el cráneo de un cadáver. Caminó en dirección al paciente, desapareciendo de mi campo de visibilidad, y al hacerlo sentí un viento que me hizo temblar por el mismo frío que no había dejado de sentir desde antes de abrir un ojo. Me levanté, calzándome al hacerlo para ir rápidamente por una chaqueta. Al tomar el pasillo volteé a ver a dónde estaba el paciente, viendo a la enfermera revisando la solución que recibía el paciente en su canalización, y le pregunté: ¿Cómo ve a nuestra paciente, señorita? Le dije, intentando hacer algo de plática vaga al no reconocerle del todo, mientras me dirigía al escritorio donde había dejado una chamarra deportiva que usaba en los momentos en los que las noches llegaban a ser frías pese a la calefacción del hospital. Me colocaba la chamarra, aún adormilado, pero ignorando el no haber recibido una respuesta, pasándolo por alto pensando que posiblemente la enfermera estuviese ensimismada con el chequeo de notas de enfermería en el expediente clínico del paciente. Cuando de súbito escuché un grito, fui corriendo donde estaba la paciente, quien se agarraba la barriga con ambas manos mientras gritaba una y otra vez desconsolada. Al observar los datos del tocógrafo y pedir a la paciente que me tolerara a revisarle, grité a la enfermera: «Señorita, hable al residente y al médico de guardia, dígales que el trabajo de parto se ha vuelto expulsivo de súbito con taquicardia del feto y de la madre.
Posible sufrimiento fetal, grité, pero no recibí respuesta alguna mientras me acerqué a ver la canalización del paciente, observando con horror que el medicamento que nos iba a ayudar a conducir el parto estaba no solamente abierto, sino pasando a chorro con una velocidad tal que era evidente no solo que las contracciones se hubieran acelerado por esto, sino que de no haberlo percibido por unos momentos más podría haber sido esto fatal para la paciente, por lo que inmediatamente cerré la vía. ¡Enfermera! ¿Dónde diablos se ha metido? Grité enfurecido, presa también del estrés que me contagiaban los continuados gritos de la paciente. Las puertas del área se abrieron de par en par, dando paso a un par de enfermeras que reconocí como parte del servicio, a quienes interrogué por su compañera. Ellas, con un aspecto lívido, negaron haber visto a ninguna compañera suya, mientras se acercaban con material para el parto, y la otra hablaba inútilmente por teléfono, intentando localizar a mis compañeros médicos. Viendo lo acelerado del trabajo de parto, indiqué que llevásemos al área quirúrgica a la paciente y que me ayudasen a vestirme y a enguantarme con la técnica quirúrgica, atendiendo el ya accidentado parto. Esto fue un acierto, dado que el feto venía con una complicación añadida al tener una vuelta del cordón umbilical en el cuello, asfixiándole en el momento en el que debía salir a estrenar sus pulmones. Estaba ejecutando la maniobra adecuada frente a esta situación cuando las puertas del quirófano dejaron entrar al pediatra de guardia y mi compañero residente, quien venía aparentemente exhausto por haber corrido en el trayecto hacia esta sala. El mismo, pese a que todo el parto estuviese ya terminando positivamente, me fue dirigiendo en lo que faltaba por hacer, sin embargo felicitándome por mi rápida decisión en esta situación. El niño fue valorado adecuadamente por el pediatra y en nada, la paciente y el niño ocupaban una cama en el ala de maternidad del hospital. Una vez que estuvimos en la oficina de ginecología, mientras llenábamos el acta de nacimiento del bebé de nuestra paciente, relajándonos finalmente por el parto exitoso en el que se sortearon adecuadamente las complicaciones, le comenté de lo que sucedió antes del parto. La cara del residente palideció de forma similar a aquella de las enfermeras durante la urgencia y me dijo: «Qué suerte tiene nuestra paciente de que hayas estado ahí para ella», me dijo de súbito muy serio. «¿Por qué lo dices? Jodido el caso por esa idiota enfermera. Levantaré una pinche queja para que sepa lo que es bueno la cabrona», dije volviéndome a sentir enojado al recordar el goteo del medicamento. «No, güey. Va a estar bien difícil porque esa enfermera no está viva. A quien describes es un fantasma de este hospital, que ya muchos han visto visitar a pacientes con complicaciones, muchas veces siendo un juez que da la eutanasia a quienes podrían morir de sus complicaciones», me dijo mientras me quedé helado ante las implicaciones. «Mejor es que le olvides completamente, sintiéndote feliz de haber evitado que hiciese ese trabajo el día de hoy. El año transcurrió sin otras situaciones raras, pero nunca olvidaré las caras de las enfermeras ni de mi compañero médico cuando se dieron cuenta de lo que les decía, ni olvidaré jamás la forma en la que ella me sonreía ligeramente mientras me veía con la oscuridad de sus cuencas, como invitándome a salvar a esos dos pacientes cuya muerte estaba ella buscando. Una noche fría en el hospital siempre es por sí mismo una experiencia que invita a los más profundos miedos. Más aún si pensamos que podríamos estar en las manos más frías de quienes, lejos de encontrarse en el mundo de los vivos, podrían decidir nuestro destino sin darnos la oportunidad de una verdadera lucha por nuestra vida. Si te ha gustado el relato, dale like, suscríbete si aún no lo has hecho y comparte. Esto fue Colectivo Paranoia. Al final, nos despertamos y nos dimos cuenta que nunca estuvimos ahí.